el tema del divorcio o la disolución del matrimonio nos obliga a una cosa: a revisar bíblicamente qué es el matrimonio y las implicaciones que tiene. Una de las cosas que planteamos en nuestras declaraciones de fe en la Iglesia Evangélica es que para nosotros la Biblia es la única y final autoridad. Ahora, del momento en que planteamos eso, estamos comprometidos a no tener otra dirección sino la que la palabra de Dios nos da. Por muy buenas que sean nuestras ideas, por muy hermosos y respetables que sean nuestros criterios humanos, pero la autoridad de la Biblia es la que establece el cómo nosotros debemos vivir y entender las cosas. Lamentablemente, la cultura católica romana de alguna manera ha influido en conceptos que aún sectores protestantes tenemos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros planteamos que el matrimonio es indisoluble, lo que estamos planteando es exactamente lo que dice la Iglesia Católica Romana. Para la Iglesia Católica Romana, el matrimonio es un sacramento. Y un sacramento es algo afirme, sólido, que no puede revertirse, no puede cambiarse. Por eso que la Iglesia Católica Romana no contempla el divorcio, aunque nos sorprenda. Hasta hoy, la Iglesia Católica no contempla el divorcio, no concede divorcio. ¿Cómo lo hace? La Iglesia Católica simplemente busca las causales para eliminar el sacramento, para decir no hubo sacramento válido. Y al no haber sacramento válido, el matrimonio queda disuelto. Esa es la manera como la Iglesia Católica lo está haciendo ahora. Y es interesante que la Iglesia Católica está muy abierta ahora a trabajar de esa manera. Por ejemplo, antes los casos de disolución tenían que ir al Vaticano, ahora no. Colombia, que es un país, por ejemplo, que tuvo concordato hasta el año 96, el siglo pasado, el Tribunal Eclesiástico local, regional de la ciudad de Cali, por ejemplo, tiene la autoridad para disolver, eliminar, anular un sacramento. Y les voy a contar cómo es el procedimiento que está siguiendo la Iglesia Católica actualmente. El procedimiento es el siguiente. Uno de los cónyuges va al tribunal eclesiástico y tiene una entrevista con un asesor. Y el asesor le pide que se presente con sus certificados de nacimiento y bautismo debidamente registrados en una parroquia. En segundo lugar, una carta de la parroquia del lugar donde él vive, donde el párroco certifique que él es un católico y que tiene sus papeles en regla. Luego, con esos documentos, va donde el asesor del tribunal eclesiástico. Y el asesor le pide al causante del problema, llamémoslo así, el cónyuge que se portó mal, que haga una carta testimonio. Y en esa carta explique toda la mala conducta que tuvo. ¿Y por qué razón el matrimonio fracasó? Luego que el asesor revise esa carta, le dice, muy bien, ahora quiero que su cónyuge haga otra carta donde certifique que esto que usted ha dicho es así. Luego que están las dos cartas, van a llamar a la pareja y van a iniciar un proceso para ver si es posible que se reconcilien. Si no hay reconciliación, entonces el asesor recomienda que una vez cumplidos estos pasos, se anule el sacramento. ¿Cuánto demora este proceso? 6 meses.
¿Cuánto cuesta? $150. Esto es lo que está haciendo la Iglesia Católica ahora. Nosotros tenemos otro concepto de lo que es el matrimonio según la Biblia. Para nosotros el matrimonio no es un sacramento, es un pacto, es un contrato que tiene obligaciones y tiene derechos. Y que cuando este contrato viola uno de sus elementos, puede ser demandado por la parte afectada. Es lo que vamos a mirar en la Biblia. Dios mismo estableció, instituyó y ordenó el matrimonio. Dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús retoma este mismo concepto y lo reafirma en el Nuevo Testamento. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? La Biblia no contempla el matrimonio homosexual. Hay una razón lógica. En el matrimonio homosexual no hay una pareja. Cuando usted compra un par de zapatos, los dos zapatos son iguales. Uno solamente es para el lado izquierdo y el otro para el lado derecho. Usted nunca va a decir: deme una pareja de zapatos. Usted pide un par de zapatos. El matrimonio homosexual es eso, un par y no una pareja. Jesús mismo ahora reconoció la fuente de esa afirmación. Y se unirá. Ahí está la palabra en el hebreo. Adherencia, asir, endurecer, ligar, pegar. Y la palabra carne, por extensión, significa cuerpo, persona, ser viviente o alma. Cuando dice entonces: y serán una sola carne, está diciendo: y serán una sola alma. Si el alma es el centro de la personalidad, entonces lo que está diciendo es: serán un solo pensamiento, un solo sentimiento, una sola decisión. El profeta Amós, en el libro de Amós 3:3, dice: ¿podrán caminar juntas dos personas si no están de acuerdo? Se está refiriendo a esta unidad que plantea Génesis. La esencia del matrimonio es origen divino. Obviamente entonces hay dos puntos. Uno, solo Dios puede establecer qué es, cómo comienza y cómo termina. Él es el autor del matrimonio. Y en segundo lugar, la legislación humana es positiva, es correcta, cuando está en consonancia con la norma de Dios. Cuando no está en consonancia con la norma de Dios, no es correcta, aunque podamos utilizarla. Se pueden cometer graves errores ahora al establecer normas denominacionales o reglamentos de iglesia local por encima del mandato bíblico. Y este es un error que tenemos que reconocer en nuestra iglesia evangélica. A veces nuestros manuales de disciplina o nuestra tradición en cómo deben ser las cosas es mucho más fuerte que lo que la Biblia dice. Es necesario entonces revisar nuestros conceptos disciplinarios y ver si están de acuerdo con la Biblia con lo que la Biblia dice. A veces nos parecemos a la Iglesia Católica Romana. Nos volvemos madre y maestra la Iglesia y pasamos por encima de la Iglesia, de la Biblia. Por ejemplo, un caso típico: ¿cómo debe vestirse la mujer en la iglesia? ¿Cómo debe vestirse el hombre? ¿Puede o no puede usar maquillaje? ¿Puede o no puede peinarse? ¿Puede ir a una peluquería o no? Y a veces la iglesia ha establecido normas sobre esos comportamientos y hemos cometido graves errores. El matrimonio es fundamental. Es la célula básica de la sociedad. Por lo tanto,
atacar o malentender el matrimonio es tocar negativamente lo que Dios ha establecido. La iglesia, ahora siendo la sociedad especial de Dios, deriva su fuerza o debilidad de la manera que están establecidas las familias. Lo más importante en la iglesia, lo que da solidez a una iglesia, es cómo están establecidas las familias. Por ende, cómo están establecidos los matrimonios. La familia puede ser pequeña. En el caso del Antiguo Testamento podría ser una familia tipo patriarcal, donde había un hombre, podría tener varias esposas, los hijos de sus hijos, los nietos, etc. Y todo esto constituye una familia. Este fue el caso de Noé. Entra tú y toda tu casa, tu familia, en el arca. Todos los parientes que derivaban de él. Josué, cuando toma la decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, se está refiriendo a la familia de la cual era el responsable. Dios trata con individuos, con naciones, con la iglesia y también con casas, con familias. Este incluía a todos los que vivían bajo un mismo techo, bajo una cabeza de autoridad. La casa también podía ser pequeña, como una pareja matrimonial viviendo en ella. Es interesante que el concepto familia no obliga a que hayan hijos para llamarse familia. Es familia en tanto un hombre y una mujer contraen matrimonio. Eso se llama familia. Los hijos no constituyen, no son la causa de la familia. Los hijos son la bendición que viene a la familia como consecuencia del matrimonio. Cuando usted, por ejemplo, se casa, usted no recibe una libreta de matrimonio. Lo que recibe es una libreta de familia. Así lo considera la ley. Un ataque entonces o deterioro al concepto de matrimonio es un ataque a la unidad básica de la iglesia. Si malentendemos el matrimonio, el cómo comienza, el cómo se desarrolla, el cómo termina, especialmente lo tocante al divorcio, si no lo entendemos bien, vamos a estar debilitando la unidad básica de la iglesia. La finalidad del matrimonio no es esencialmente biológica. Este es un error de la Iglesia Católica Romana. El matrimonio es para tener hijos. Error. Los hijos son una bendición extra al matrimonio. La finalidad del matrimonio es que el hombre y la mujer sean una sola carne, porque el hombre se conoce como hombre en una mujer y la mujer se conoce como mujer en un hombre. Esto abre la puerta entonces a que la planificación familiar de ninguna manera es contraria a la Biblia. Si Dios quisiera que simplemente el matrimonio fuera para tener hijos, la mujer no tendría un periodo menstrual, sería fértil todo el mes y podría tener un promedio de 45 hijos en su vida útil y activa, porque el número de óvulos que ella tiene más o menos entre 45 y 55. ¿Se imagina usted con 45 hijos? No puso una cara muy feliz. Si ese fuera el propósito de Dios, es lo que usted podría tener. ¿Y cómo evitarlo? Obviamente el periodo menstrual es un indicativo de que hay una planificación en el hombre por parte de Dios. Aparte que el día fértil es uno solo. El matrimonio, por otra parte, no es biológicamente necesario para la procreación. La raza humana se puede multiplicar simplemente por la unión sexual de un macho y una hembra. El matrimonio no capacita para tener hijos. El matrimonio va a establecer un marco de protección legal para los hijos, que es muy diferente. Ahora, siendo uno de los deberes matrimoniales la unión sexual, no es la razón de ser del matrimonio. Los seres humanos serían más prolíficos si no existiera la institución matrimonial. De alguna manera, el matrimonio regula que no hayan tantos hijos sueltos y sin ninguna responsabilidad sobre ellos. Vamos ahora a ver este concepto en la Biblia.
La unión matrimonial no es equivalente a la unión sexual. Es decir, la unión sexual no es la que lleva al matrimonio. Dice la Biblia, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, que no estuviere comprometida, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Aquí la inferencia es muy clara. Se acostó con ella y quedó embarazada. Es una soltera. No está comprometida. No está desposada. Pero mire lo que dice la Biblia. Si su padre no quisiera dársela. Estamos hablando de una mujer judía soltera del Antiguo Testamento que tiene relaciones con otro soltero. Quedó embarazada. Su padre lo descubre. Llaman al que se acostó con ella y el padre dice, voy a pensar seriamente si la obligo a casarse o no. Y dice Éxodo, si su padre no quisiera dársela, es decir, prefiero que te quedes embarazada, pero no te doy en matrimonio. Entonces dice la Biblia, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes, pagará una multa. Estamos hablando de un padre del Antiguo Testamento de aproximadamente 3000 años o más atrás. Hágase esta pregunta. Este padre tenía la autoridad y la sabiduría para ver que si ese matrimonio iba a ser un segundo error, un segundo fracaso, no lo permitía. En cambio, ¿cómo procedemos nosotros? Apareció una muchachita de la iglesia embarazada. Viene y habla con el pastor. ¿Qué hace el pastor? Busquen al culpable. Se encontró al culpable. Se le trae. Y antes que abra la boca, usted tiene que arreglar esto, usted tiene que casarse. ¿No es así? ¿Y qué sucede con ese tipo de matrimonio que hacemos para solucionar un problema? ¿Qué sucede? Viene el nacimiento del bebé y hasta ahí llegó el matrimonio. ¿Por qué? No había ni amor ni responsabilidad. Lo que hubo simplemente fue una locura. Entonces, la Biblia aquí nos está enseñando que el matrimonio no es la solución para un problema. Lo que debe llevar al matrimonio es el amor, la actitud responsable, pero no solucionar un problema creando otro problema. Le pregunto, ¿le parece demasiado moderno este concepto en la Biblia? Yo creo que nos parece demasiado moderno porque no lo aplicamos en la iglesia. A veces pareciera que es una vergüenza una madre soltera. Hay iglesias donde a la madre soltera no le permiten tomar la Santa Cena. Mayor pecado hubiera sido el aborto. En cambio, por lo menos responsablemente asumió lo que hizo. ¿Será que tenemos que revisar algunas cosas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que tenemos que revisar? Los veo muy serios, pero más adelante se van a poner más serios todavía. El matrimonio es una unión que implica unión sexual como deber y placer, pero esta no implica necesariamente matrimonio. Y abramos los ojos, no somos tan santitos como parecemos. Hay estadísticas hechas de iglesias evangélicas en América Latina, y no creo que sea diferente a las de acá. El 40 o más % de los jóvenes que asisten a nuestras iglesias, que cantan, que oran, que saltan, que alaban, etc.,
no tienen una vida sexual diferente a la de los incrédulos. Por ejemplo, yo estoy seguro que si converso con las muchachas cristianas de esta iglesia, me van a decir lo mismo de la iglesia cristiana que yo dirijo y de otras que he conocido. Yo le pregunto a las muchachas cristianas, a ver niñas, cuéntenme, ¿cuál es la diferencia entre un novio cristiano y un novio no cristiano? Y ellas dicen, el novio no cristiano en la primera o segunda salida quiere acostarse con una. ¿Y el cristiano? Bueno, él se demora más o menos 15 a 20 días en pedir lo mismo. Si estoy mintiendo, alguna dama dígame que estoy mintiendo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Aquí aparece la unión sexual en el matrimonio, como algo bueno, como algo aconsejable. Pero no es la unión sexual lo que empuja al matrimonio. Ahora, si la unión sexual fuera radicalmente lo importante, lo aprobado, lo válido y lo que empuja a llegar a un matrimonio, no podríamos hablar de sexo ilícito. Deberíamos decir relación informal o unión libre. El adulterio sería solo una bigamia o una poligamia informal. No podríamos hablar de pecados sexuales si hubiéramos sido creados naturalmente para eso. Ahora, la noción de que el matrimonio comienza con la luna de miel y no con los votos matrimoniales es extraña a la enseñanza bíblica. El matrimonio comienza antes del civil, antes de la iglesia. No comienza después. ¿Le suena extraño? Algunos decimos, bueno, comenzó en la luna de miel. A veces comenzó y terminó ahí mismo. Comenzó cuando salimos de la iglesia. No, no comenzó allí. Bíblicamente comenzó antes. Vamos a ver por qué. Les veo poner cara de extrañeza, como diciendo, uy, ¿en qué me he metido yo que estoy casado? De pronto ahora voy a descubrir qué es realmente el matrimonio. Primero, la iniciativa viene de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Idónea, eser, significa aliado, ayudadora, en correspondencia con, perfectamente complementaria. La palabra idónea también en la Biblia significa auxilio. Cuando en el Salmo dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, está usando la palabra idóneo. Por lo tanto, la mujer para el hombre es su perfecto auxilio, su perfecta ayudadora. Es la solución al problema de la soledad. El matrimonio es la respuesta de Dios a la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. La respuesta es el matrimonio. Compañía. Esa es la esencia del matrimonio. Bien lo podemos llamar el pacto de compañerismo. El matrimonio comienza con el amor romántico en el noviazgo. Cuando ya el matrimonio se establece, el segundo paso es el amor-amistad, donde aprendemos a vivir con nuestras diferencias. La amistad implica aceptar diferencias. Y cuando llegamos a la tercera edad, viene el examen final del matrimonio. Es el amor, el compañerismo. El simplemente compartir juntos y ser la ayuda mutua. Eso es el matrimonio desde el punto de vista de Dios. El pacto de compañerismo, como lo llama James Adams. Hay una aparente contradicción. No es bueno que el hombre esté solo.
dice la Biblia. Pablo dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Hará bien el hombre en quedarse como está, solo. En el caso de Pablo es muy comprensible. Pablo vivía en tiempo de persecución. El vivir solo y sirviendo a Dios precisa el don de continencia, dado que va a usar todo su tiempo para Dios. El don de continencia, hablando francamente, es muy escaso. Son casos excepcionales el don de continencia. La soledad encuentra su respuesta en el matrimonio. El pacto de compañerismo, vamos viéndolo. Así se llama el matrimonio en la Biblia. Dios nos ha hecho a la mayoría con la necesidad de un compañero íntimo con quien vivir. Y la Biblia describe el matrimonio en términos de compañerismo. La mujer extraña tiene como conducta hacia un lado, especialmente para alojarse o estar en un lugar donde no debe estar, cometer adulterio, se vuelve ajena. La mujer extraña deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar mucho la palabra matrimonio, pero sí compañerismo, pacto. ¿Qué es un compañero? Alguien que tiene una íntima y cercana relación con otra persona. Esto es lo que es el matrimonio. Intimidad, cercanía del esposo y la esposa. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu contrato. La mujer con la que has contraído, cuando usted examina el matrimonio, 10 obligaciones se contrajeron en el matrimonio. El problema es que no nos dimos cuenta de eso. ¿Acepta usted? Fue lo que nos preguntaron. ¿Qué significa acepta usted? Mírelo bien, tal como está, con su pasado, con su presente y el posible futuro que tenga. Mírela bien, ahora es 90, 60, 90. Más tarde va a ser 100, 100, 100, como una nevera. ¿Acepta usted? ¿Y cuál fue la respuesta que dimos? Mírelo bien, ahora tiene todo su pelito, como decía el doctor Thompson, y Dios se lo puede contar todo. Ahora está panzón y calvo. Piense bien en eso. ¿Lo acepta? ¿Y usted qué dijo? Sí. Para que no quedara dudas, le dijeron, mire, es fulano de tal, Juan Pérez. Vea bien. ¿Y usted qué dijo? Sí. Y luego le dijeron al hombre, cuidarla, protegerla, amarla. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe cuánto le va a costar? ¿Lo pensó bien? ¿Y usted qué dijo? Sí. En tiempo de salud, ahora está muy bien, pero ¿y en tiempo de enfermedad? Puede quedar paralítica, puede quedar tuerta. ¿Y usted qué dijo? Sí. En tiempo de riqueza, sí, es bueno. ¿Y en tiempo de pobreza? Sí, dijo también. Ahora, legalmente aquí yo sé que han quitado la frase dejando todas las otras, pero en el matrimonio bíblico está. Y dejando todas las otras y todos los otros, consagrarse a Él hasta que la muerte los separe. ¿Y usted qué dijo? Dijo que sí. Ese es un contrato. Se comprometió a 10 obligaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando usted rompe algunas normas del contrato? Si el cónyuge rompe normas del contrato, ¿usted va a decir, no importa, yo sigo adelante?
Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero eso va a traer sufrimiento, va a traer angustia y va a traer problemas. Ese es el pacto de compañerismo, un contrato. Mire cómo actúa Dios cuando Dios hace un pacto o un contrato. Dios hizo un pacto con Israel, similar al pacto del matrimonio. ¿Qué hizo Dios muchas veces cuando Israel no cumplió el pacto? ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo, no importa, sigamos igual, yo te entiendo, yo te comprendo. No, permitió que pueblos paganos prácticamente los cogieran a los israelitas, los castigaran, los esclavizaran, hasta les quitaran su tierra. ¿Por qué Dios actuó así? Porque Israel no cumplió su parte del pacto. Dios actuó como un esposo frente a una esposa que no cumple la parte contractual. ¿Cuántas veces los profetas le dijeron a Israel, Dios les ha repudiado? Repudiar significa cortar un vínculo. Fue por la misericordia de Dios que Él siguió con su pueblo escogido. Pero ahora, en el matrimonio nuestro, ahí está nuestro gran problema. Cuando a veces en la iglesia una de las partes no cumple el contrato y viene a hablar con nosotros, con el pastor, ¿qué le decimos? Ore, ayune, espere, ore, ayune, espere. Pasan 10 años, ore, ayune y espere. Pasan otros 10 años, ore, ayune y espere. La pregunta ¿es eso lo que la Biblia dice? ¿Es eso lo que la Biblia dice? Tenemos que llegar a cosas más duras todavía. Ambos pasajes indican al esposo y la esposa en el nivel de compañeros. Implica unión de metas, planes, esfuerzos, sueños, pensamientos. Además de eso, intimidad física. Pero fíjese qué es lo que está primero en el pacto matrimonial. Unión de metas, planes, esfuerzos, sueños, pensamientos. El amor nos ha empujado a eso, a querer compartir nuestra vida y todo lo que ello implica con alguien. Y además de eso, la intimidad física. Pero no es la intimidad física la que nos empujó al matrimonio. Cuando es la intimidad física y solamente la unión sexual lo que nos empuja al matrimonio, le digo lo que han descubierto los genetistas. Los genetistas han descubierto que existe un gen del amor, ese amor que nosotros llamamos química, que une a dos personas. Ese gen solo dura de 2 a 3 años. La química solo dura eso, máximo, de 2 a 3 años. Los mayores problemas donde se define un matrimonio es en los primeros 2 años. Si subsiste después de 2 años, tendrá posibilidades hasta los 5 años. Ahí van a venir los hijos. Y los hijos van a definir si el matrimonio se vuelve más sólido o entra en mayor crisis. Porque eso pasa con los hijos. A veces producen crisis o consolidan más el matrimonio. Si continúa después de los hijos, 5 años en adelante, tiene bastantes posibilidades de llegar bastante más adelante ese matrimonio. El concepto de pacto. La idea de pacto o contrato se acepta en el Oriente para tratados, pactos de trabajo y cualquier tipo de acuerdo, incluyendo el matrimonio. Por eso es importante que note el sentido de la palabra pacto para matrimonio del Antiguo Testamento. Es la palabra contrato. La diferencia es que en este contrato se vuelve especial porque son dos
frente a un tercero. Y ese tercero es Dios, que también participa en el pacto. Por eso que en casi todas las culturas del contexto del Antiguo Testamento, la palabra pacto implicaba eso, contrato. La diferencia en el Antiguo Testamento es que Dios va a participar como autor y testigo de ese pacto, volviéndolo sagrado. Un pacto no solo se fundamentaba en beneficios y penalidades, sino también en mutua lealtad y preocupación. A menudo se expresaba con la palabra amor. La frase pacto matrimonial era la frase constante y normativa para cubrir el marco legal del matrimonio en el Antiguo Testamento y en las culturas circundantes. Los pactos por incumplimiento se rompían. Veamos por qué dice, a menudo se expresaba con la palabra amor. La Biblia es increíblemente práctica. Volvamos al ejemplo del matrimonio. ¿Cuántos se han casado por el civil? Levanten la mano. Muy bien. Cuando usted fue al civil, ¿le preguntaron si estaba enamorado? No. ¿Le preguntaron cuánto la quería a ella? Tampoco. ¿Le preguntaron si estaba apasionado? Tampoco le preguntaron eso. ¿Le preguntaron si ya había tenido una experiencia previa y estaba complacido? Tampoco. Es decir, el amor no tuvo nada que ver en ese acto. Fue fríamente preguntarle, ¿está usted de acuerdo con estas obligaciones? Tome conciencia de los derechos que también va a adquirir. En la Biblia es igual. Por eso dice, un pacto no solo se fundamentaba en beneficios y penalidades, sino también en mutua lealtad y preocupación. A menudo se expresaba con la palabra amor, pero la palabra amor no está cuando usted se casa en el acto matrimonial, no está. Es sí y no, de acuerdo y no de acuerdo. Incluso hay una frase que se usa y es muy válida. En el civil también debiera usarse porque es un contrato. En la iglesia la pregunta es, antes del acto matrimonial, la pregunta del pastor, si hay alguien que conozca alguna razón por la cual esta pareja no deba unirse, que hable ahora o calle para siempre. Esa frase es legal, porque está diciendo, hay algo que impida este contrato, hay algo que impida la conducta de estos contratantes. Si se levanta alguien en la congregación y dice, mire, ese contrato no puede hacerse porque él ya tiene un contrato previo conmigo, no se puede hacer el matrimonio. De eso se trata el pacto matrimonial. Se implementaban mediante un documento o una ceremonia. Se acordaban estipulaciones para ambas partes y sanciones que entraban en efecto si las obligaciones no se cumplían. Concluimos esta primera parte. El compromiso prematrimonial. Hoy en día esto no tiene ningún valor, lamentablemente. En nuestras iglesias los jóvenes se comprometen, muchas veces piden que se bendigan las argollas y después el compromiso se rompe. Y nosotros decimos, qué bueno que se rompió, por lo menos solamente era un compromiso, no era un matrimonio. Qué equivocación más grande. Dos razones por qué es una equivocación. Cuando se ha hecho un compromiso prematrimonial y el pastor bendice ese compromiso y después el compromiso no se hace, no se realiza, le pregunto, ¿la imagen de quién queda mal?
de él o de ella. Estamos en un mundo real, donde el machismo prevalece. ¿Quién sabe qué habrán descubierto en ella? Nunca van a decir, el hombre era un sinvergüenza, un vago, qué bueno que no se casó. No. Siempre la cosa va a estar en ella. Segundo, mire la parte emocional. Y aquí vamos a hablar con toda frialdad y sinceridad. Los hombres no nos emocionamos con los compromisos prematrimoniales, ni nos emocionamos con la fiesta de matrimonio. Algunos no sabemos ni bailar el vals. Los hombres estamos pensando en otra cosa cuando hablamos de matrimonio. Decidimos casarnos porque queremos a alguien que nos ayude, que sea nuestro coequipo. Somos prácticos. Obviamente también vemos la parte física. Pero, ¿sabe lo que significa en la mente de una mujer el compromiso prematrimonial? Desde ese momento comienza a vivir lo que va a ser la ceremonia, los invitados, la fiesta, el vestido, lo que van a decir sus amigas, cómo le va a decir a sus amigas, yo me caso y tú no, yo me caso y tú no, etc. Es toda una historia que comienza a escribirse desde el compromiso. Y de pronto ese compromiso simplemente se rompe. ¿Qué pasa con las emociones de ella? El daño que queda en la mujer. Pareciera que no queda, pero sí afecta. La Biblia toma muy en serio el compromiso prematrimonial y nosotros también deberíamos tomarlo. No existe prácticamente en nuestra cultura actual. Erróneamente se considera un tiempo de prueba que puede o no terminar en matrimonio. En la Biblia generaba compromisos serios. Era la primera etapa y la base para el pacto matrimonial. Y miren, el compromiso prematrimonial solo podía romperse con la muerte o el divorcio. Aquí está en la Biblia. Si hubiese una muchacha virgen, desposada, comprometida con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces y el hombre porque humilló, no a una soltera, a la mujer de su prójimo. Ya había un pacto. El compromiso prematrimonial era la primera etapa del pacto matrimonial y tenía toda la seriedad. Por eso que una de las cosas, hermanos, que debemos hacer es enseñar a nuestros jóvenes la seriedad del matrimonio, la seriedad del compromiso y que no pueden comprometerse de buenas a primeras. Para poder decir, miren, me equivoqué. Yo tuve un caso en mi iglesia. Un joven arquitecto, 27 años, muy bien parecido. Y él tenía novias. Y a todas les prometía matrimonio. Era bien recibido en la casa de los suegros, claro. Era un buen partido. Lo alimentaban, hasta engordó con los noviazgos. Y cuando ya llegaba el momento de concretar, el muy sinvergüenza decía, Dios me ha mostrado que tú no eres la mujer que yo necesito. Lo hizo 3 veces. A la tercera vez yo me senté con él y le dije, mira, esto no puede continuar. Y eso, él no tenía puesto de liderazgo, no se lo hubiera permitido. Esto no puede continuar. Si tú sigues en esta conducta, te prometo, yo voy a orar para que te cases con la más fea. Y Dios me escuchó. Tuve el privilegio de casarlo con la niña más fea de la iglesia. Lo increíble era que él estaba enamorado y veía lo que no existía. Yo entendí que era un propósito de Dios y con gusto los casé.
Y siguen muy enamorados. Ella es una muy buena mujer, etc. Pero no se puede jugar con esas cosas, ni permitir que los jóvenes jueguen con estas cosas. Miren, las emociones de la mujer pueden ser heridas profundamente por este tipo de conductas. Y no debemos permitirlo bajo ningún punto de vista. En contraste ahora, en ausencia de compromiso, no hay desposorio, no hay un compromiso. Dice Deuteronomio, cuando algún hombre hallare una mujer virgen que no fuere desposada, que no estuviera comprometida ni en pacto con nadie, y la tomare y fueren descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Aquí hay una disciplina fuerte. Fíjense la protección de la pureza de una mujer en el Antiguo Testamento. No estaba comprometida, no estaba desposada. Se casará con esa mujer y tendrá que aguantársela todos los días de su vida. ¿Pero con qué excepción? La excepción anterior, si el padre quisiera dársela. Si el padre quisiera dársela. Si el padre dice, de acuerdo, que se casen, muy bien, ¿no podrá después divorciarse de ella? Tendrá que tenerla toda su vida. ¿Es serio o no es serio el compromiso en la Biblia? Bastante serio. El compromiso matrimonial da los títulos de esposo y esposa, desposados. José es llamado esposo de María, aun cuando no había tenido unión sexual con ella. Estaban desposados, comprometidos, no habían cristalizado todavía el pacto matrimonial, pero ya el compromiso les permitía ser llamados esposo y esposa. En Mateo 1:20 dice, no temas recibir a María, ¿qué más? Tu mujer, la mujer del pacto que hiciste, la desposada contigo. Y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo relación sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo. No tenemos en la Biblia un ejemplo, una muestra de cómo era una ceremonia matrimonial. Que pudiéramos decir, así tiene que ser la ceremonia matrimonial. Solamente tenemos menciones muy breves. Quizás la más clara es la que tiene que ver con Ruth, esa mujer que se quedó con su suegra, Noemí. Ruth quedó viuda. Y acuérdense que Ruth, ¿era judía o no era judía? No era judía. Sin embargo, decidió por lealtad quedarse con su suegra. Y Noemí fue a un campo donde el dueño de ese campo, un hombre de buenos recursos económicos, era Booz, pariente de Noemí. Y Ruth salía a recoger gavillas de trigo que quedaban allí después que pasaban los obreros. Y resulta que Booz le puso el ojo a Ruth, la encontró atractiva. Y le dijo a los obreros, miren, por favor, dejen ahí gavillas en el suelo como que se les quedaron, como que se les olvidaron, para que Ruth las pueda tomar y juntar con mayor facilidad. Ruth se dio cuenta de esto y habló con su suegra. Y le dijo a la suegra, mira, ¿cómo te parece, suegra? Vos parece que tiene interés en mí, mira la conducta que ha tenido conmigo. Y Noemí le dijo, por supuesto que tiene interés en ti, pero tú tienes que actuar en forma prudente e inteligente. Cuando él venga a tu tienda, porque seguramente va a venir, entonces tú le vas a decir lo siguiente.
extiende tu brazo, extiende tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente cercano. Ese acto de extender el brazo, ese acto de entender la capa, implicaba el acto de querer dar protección, cuidado, provisión y asumir responsabilidad. Luego la Biblia dice muy claro que Booz tomó a Ruth por mujer y la incorporó a su familia. Quizás de allí devienen las frases que usamos nosotros cuando le decimos al hombre para cuidar, para proteger, para proveer. Y es lo que Dios también hizo con el pueblo de Israel como un esposo amante y cariñoso. Cuidar, proveer, proteger, extender sobre su pueblo su cuidado.